Está en vivo, ya está sonando. Listo. Ahí está. Aquí abajo. Vamos abajo. No, bájala, búscala para que la cierres toda, porque está más solucionando bajito. Bájala, ahí está, la primera. No, la puedes quitar. Donde está la canción, solo ponle clic y ya. Ok, Shabbat Shalom a todos. Esta se me cierra un poquito, así que... Bueno, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos vamos a hacer el estudio de la Parashá. Probablemente este estudio lo van a ver en Jabatami el lunes. Vamos a comenzar ese otro proyecto porque el rabino está teniendo con Chubo español. Pues oramos que todas las cosas se puedan dar bien. Y así que si usted el lunes, por favor, síganos en Jabatami y comparta, ayúdenos. Estamos en la Parashá Behalotá, cuando enciendas números 8:1 al 12:16, la porción de la Haftará en Zacarías 2:14 al 4:7, capítulos bastante relativamente cortos. Y el Brit Hadashah, yo voy a tomar la porción de Mateo 5, del 14 al 16. Estamos en el 21 de Sivan del 5786. Tengo bastante información, así que voy a ir en algunas partes, voy a ir un poquito rápido. Vamos a hacer primero la oración antes de hacer el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemizvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste ocuparnos de las palabras o del estudio de la Torah, porque es una orden del Eterno y también hay bendición. Hay varios temas que comprenden esta porción y créame que nunca había visto esta Parashá Behalotá de la manera como lo vi esta vez, porque a veces vemos los temas y creemos que, ok, este tema son varios temas, uno no tiene que ver con el otro, todos están conectados. Increíblemente todos están conectados. Está el encendido de la menorá, la consagración de los levitas inmediatamente después, hablan del Pesach Sheni, que es la Pascua para las personas que no pudieron estar porque habían estado en contaminación con un muerto, no para el que no quiso ir, sino para el que no pudo ir, ¿verdad? El campamento en el desierto, las trompetas de plata, que me voy a referir a ese punto también, la queja del pueblo, el espíritu de Moshe, que fue dado a varios ancianos, el evento de las codornices y la sanidad de Miriam. Varios temas con mucho de qué hablar, con grandes enseñanzas. Y vamos a comenzar, vamos a pasar a la siguiente, vamos a comenzar en el nombre de la porción. Espera que el hermano lo coloque. Ok. Y dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las candelas, este es el nombre de la porción, resaltado para que ustedes sepan de dónde viene este nombre de Bejalotá, o Bejaloteja, dicen algunas personas. Cuando enciendan las candelas, hacia la parte frontal del candelero deberán alumbrar, y 7 candelas. Y mira que es tan curioso y tan interesante que a veces uno no le alcanza ni siquiera el tiempo para leer todo, pero estaba leyendo en el Talmud de la manera como estas lámparas debían alumbrar hacia adelante, y esto tiene mucho que ver con nuestra vida interior, con nuestra vida espiritual, que precisamente ese es el punto a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Cómo le ordena el Eterno que las lámparas estén hacia, la menorá tiene una parte central y 3 lámparas a lado y lado, aquí la podemos ver, no se ve todo, pero sí, aquí, ¿verdad? Y justo las mechas de cada, de la parte donde estaba el aceite, de cada copa, cada mecha iba hacia la parte central.
que por supuesto la parte central representa al Mesías, ¿sí? Entonces la mecha iba apuntando, iba lo más cerca posible hacia la parte central. Por eso que a veces no entendíamos, hasta que vi la foto, no entendíamos qué era lo que quería decir, ¿verdad?, el Eterno. Entonces, cuando esta parte de este versículo que dice cuando enciendas, en realidad quiere decir cuando eleves, ¿verdad? Elevar esta luz. ¿A qué se refiere o a qué está hablando, verdad? Cuando dice que hay que elevar esta luz. Y este es el punto que queremos hablar hoy. El primero de Nisan fue el día que se erigió el tabernáculo, ¿verdad? Y se dieron pautas para este candelabro. Ese día se encendió por primera vez la menorá y el arreglo de las candelas tuvo lugar en la mañana. Esto es tan importante porque cada palabra que aparece en la Torá es bien importante. Dice que cuando enciendas, en realidad quiere decir cuando subas o cuando eleves, ¿verdad? El Midrash dice que cuando seas espiritualmente elevados, encendiendo la menorá, ¿verdad? Y hay otro significado. El rey Salomón, yo voy a traer varios hechos, hay cosas, a veces si me oyen decir, porque a veces digo, la Biblia cabalista dice, o los cabalistas dicen, bueno, yo no soy cabalista, pero yo quiero traer los hechos. Si traigo de un lado, tengo que traer del otro lado, ¿verdad? Entonces hay que traer los hechos para que ustedes puedan sacar sus conclusiones, ¿verdad? El rey Salomón comparó esto con el alma de un justo. Dice, con una gran luz que tiene un hombre justo, mirando que el alma provee una luz espiritual, dice el rabino Baquia, ¿verdad? Dice también el rabino Mordejai Babor en la edición Maror, dice que el encendido de la menorá con el establecimiento, con la edificación del tabernáculo, tiene un paralelismo con la creación, ¿verdad? Ya que los dos dan inicio a una luz, tanto en la creación se da el inicio a una luz, hágase la luz fue hecha, y la luz del tabernáculo se inaugura precisamente con el encendido de la menorá. El rabino Baquia explica que el texto de la Torá en Zacarías 4:2 hablan de dos tipos de menorá. A veces aparece la palabra, una vez aparece con una bab y otra vez aparece sin una bab. Y se refiere que hay dos tipos de menorá, una menorá terrenal y una menorá celestial, que es la que viene con la bab, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, estas candelas de las que está hablando, las 7 candelas, que tienen varios significados. Estas 7 candelas también están hablando de las 7 emanaciones del Eterno, lo que se habla sobre el Seirampín. Vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Mateo 5, 14 al 16, que fue la porción que leímos hoy en el Pacto Renovado, dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida y tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que Yeshua nos lo está explicando mejor. En realidad no está hablando de una lámpara física, está hablando de nosotros mismos. Y quiero poner una pregunta para que vayamos meditando en ella y para que nos la respondamos de aquí al final, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestra luz? Porque nuestra luz, nuestra alma y nuestra luz, la luz que viene del Eterno, ¿verdad? Esta luz es para alumbrar al mundo, es para alumbrar a los demás. Y dice la palabra que tenía que alumbrar hacia adelante. Se me cerró esto. Que tenía que alumbrar hacia adelante, no hacia atrás, lo cual es algo bien interesante. A veces nosotros estamos mirando mucho hacia atrás y justo esta porción, Bejalotá, nos habla también de precisamente esta parte de cuando las personas salieron de Egipto y miraban mucho hacia atrás. Nosotros a veces miramos atrás. Yeshua nos está explicando a nosotros que esta luz que nosotros tenemos es una luz espiritual.
El Eterno es verdad que manda hacer una menorá con 7 lámparas, pero recuerden, son símbolos y cada uno de estos símbolos tiene un gran significado. No es hacer un símbolo, un candelabro porque sí. Es un gran significado. Les contaba a las hermanas antes que la Biblia cabalista dice que la menorá encierra todos los secretos de sanidad. No lo dijo cuáles son, así que mi tarea ahora es buscarlos y traérselos para la próxima vez, ¿verdad? Así que espero encontrarlos. Vamos a la siguiente diapositiva. El libro de Isaías 11 habla de los 7 espíritus del Eterno, ¿verdad? Y justo, si usted se da cuenta, la menorá tiene 7 brazos, incluyendo el de la mitad, ¿verdad? Y justamente el número 4, entre los hijos de Jacob, es Judá, y de Judá viene el Mesías, ¿verdad? Entonces, nada es casualidad. Son 7 brazos, 7 copas. Y dice el libro de Isaías 11, 1 a 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Adonai, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Adonai. 7 espíritus. Entonces, cuando nosotros queremos encasillarnos en solo un espíritu, el Ruach HaKodesh, no, él tiene 7 espíritus. No es uno solo, tiene 7. Nos estamos perdiendo de muchas cosas cuando a veces nos encasillamos en algo porque nos lo enseñaron así, pero no hemos visto el contexto completo, no hemos visto la enseñanza de nuestros rabinos, que el Eterno los bendiga por ellos y por la enseñanza de ellos, porque las personas no quieren recibir la enseñanza de los rabinos. Déjenme decirle, hermano, anoche precisamente recibimos un libro que encargamos y apenas nos llegó anoche, y medio le dimos una ojeadita, y déjeme decirle, la sabiduría que el pueblo de Dios está perdiendo por no querer estudiar con los rabinos es inmensa. La pregunta es, ¿qué es más fuerte? ¿Su orgullo o su deseo de aprender y de adquirir esa sabiduría? Yo quiero adquirir sabiduría. Siento que no sé nada, apenas estoy dando mis primeros pininos, y dice la palabra que el reino de los cielos hay que arrebatarlo, ¿verdad? Pero hay que saber cómo. A veces no recibimos, como dice Santiago, porque no sabemos pedir. Y todos esos son secretos que se aprenden, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. El Rebbe de Lubavitch dice que las 7 lámparas corresponden a los 7 tipos de almas del judío, que están relacionadas precisamente con las 7 sefirot. La bondad, el rigor, el esplendor, el tiferet, ¿verdad? La humildad, ¿verdad? La nesa, que es la persistencia, ¿verdad? Y Yesod, donde reposa la misericordia, ¿verdad? Y Malhut. Entonces, las 7 almas, nosotros también conocemos 5 esferas del alma, ¿verdad? Que las hemos estudiado, pero hay 7. En la Cábala también se habla de las 7 ciencias básicas: física, matemática, química, biología, geología, anatomía, astrología. Quiere decir que este número 7, que por cierto significa perfección, encierra muchas cosas. Hay muchas cosas aquí que encontrar, habría muchas cosas que entender. Ascron Mesora dice que el servicio de Dios debe ser con tanto entusiasmo que lo más profundo del alma, y estamos hablando del alma cuando hablamos de esta luz de la menorá, que lo más profundo del alma se encienda también. Esto no es simplemente encender un candelabro. Cuando encendemos las luces del Shabbat, no es simplemente encender 2 velas, ¿verdad? Es recordar y guardar, recordar y guardar. O sea, si no estamos pensando que en recordar y guardar, no podemos encender las velas, porque lo que estamos es recordando y guardando. Quiere decir que si usted enciende las velas de Shabbat para entrar a celebrar Shabbat y usted no lo va a guardar y no lo va a recordar, entonces ¿para qué las encendió? Este anillo, siempre le digo a la gente, este anillo a mí no me hace una mujer casada, pero le deja saber a las personas que soy una mujer casada. Entonces, los símbolos son símbolos.
pero es el significado de los símbolos lo que nos da lo que le da el sentido a todas las cosas, ¿verdad? Habla también la Mesorá de Ascroll, habla también de la educación judía, de cómo ellos dan la educación judía. Precisamente uno de mis compañeros acaba de hacer una disertación en la universidad para su doctorado con la educación judía y espero invitarlo para que nos presente su tesis. Me invitó a la disertación fabulosa y él hablaba precisamente así hincapié en cómo es la educación judía. Él decía, los judíos te ayudan a amar la educación. No le enseñan a los hijos una educación obligada, sino que le enseñan a amarla. Y dice la Mesorá de Ascroll que la educación debe impartirse de tal manera que no sea simplemente conocimiento, sino que sea herramientas, que tú le des herramientas a las personas, a los chicos, ¿verdad? Para su futuro. Y no solo los chicos, porque nosotros también estudiamos, ¿verdad? Sino herramientas para nuestro futuro. La educación, hermanos, y aquí es donde mucha gente se pierde, y Pablo lo decía, la letra mata. Y yo no entendía ese versículo hasta hace poco, donde he visto a algunas personas perdidas en el conocimiento, pero no hay una esencia. No están extrayendo la esencia del conocimiento, la esencia de lo que verdaderamente, por qué nosotros estudiamos, ¿verdad? Entonces, estos son dos cosas diferentes. Vamos a la siguiente. Número 10, 1 a 2, ¿verdad? Voy a pasar a otro tema ahora. Al final voy a tratar de recopilar todo y quiero aprovechar también a las personas que nos están viendo. Eve Reyes, Novia Sánchez, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? El hermano Alan, los hermanos de Bolivia, gracias. Dice número 10, 1 al 2. Habló el Eterno a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Las harás labradas a martillo y te servirán, aquí mismo nos lo dice, para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Ok, hay 2 cosas interesantes aquí. Lo primero es que estas trompetas solo se utilizaron en esta época, no se volvieron a utilizar, se cambiaron después por el shofar. Pero hay unos toques, y a mí me llama mucho la atención esto, porque una vez fui a una congregación, una iglesia, y había esta chica que ella tenía un shofar, y ella lo quería tocar, pero no sabía cómo tocarlo. Y ella emitía ¡pup, pup, 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 pup! Y estos instrumentos tienen unos sonidos muy peculiares. De hecho, son 4 sonidos los que se tocan en Rosh Hashanah, en Yom Kippur. Hay 4 sonidos y cada uno tiene un significado especial. Aquí vamos a hablar de 2, el tequía y el terúa. El tequía es ese toque largo, sostenido, señal de descanso, de acampar, pero también es una señal de sosiego, de paz. Estamos tranquilos, estamos protegidos, tenemos confianza, ¿verdad? Y está el sonido de terúa, que es un toque acortado, repetido, ¿verdad? De alerta, de movilización y de guerra, según Sforno. El otro día me preguntaba una amiga en un congreso de mujeres que hubo hace un tiempo que me invitaron. Y ella me decían, supe de un rabino que uno me decía que se tocaba al comienzo y otro me decía que se tocaba al final. Y yo decía, se tocan los dos. Los dos estaban en lo correcto, ¿verdad? Porque se tocan los dos, al principio y al final. Rambam nos dice a nosotros que el toque de trompeta es un llamado al arrepentimiento, no es un simple toque. Por eso es que todo aquí tiene un significado muy importante. Es un signo, es un llamado al arrepentimiento, nos despierta a la realidad, nos despierta a nosotros para que nosotros sepamos que las cosas no suceden porque sí. ¿Y por qué las cosas no suceden porque sí? Porque mi esposo y yo tenemos una frase que siempre decimos cuando algo sucede, siempre decimos la misma frase, Dios no es injusto. Y en esta porción vamos a ver todas las cosas que suceden que nosotros, como pueblo de Dios, y anoche lo escuchaba del pastor Mama Kyung, More Matán, él decía, el pueblo de Dios está muy perdido, está muy perdido. Y yo creo que está muy perdido. Muy perdido, ¿por qué?
porque el pueblo de Dios quiere seguir un camino por sí solo. Y créame, el desierto es duro, es peligroso, es extenso, se puede perder en él. Hay muchas condiciones para que nos podamos perder. Muchos se han soltado de la mano de Yeshua. Y Yeshua fue el que nos fue a buscar. Salió, dejó su trono, dejó todo. Dio su vida para irnos a buscar a nosotros para que pudiéramos regresar a la casa del Padre. Y muchos nos hemos soltado de la mano del Mesías, ¿verdad? Por otro lado, no queremos aceptar la instrucción ni tampoco la corrección. Y eso nos coloca en un lugar muy, muy endeble. Nos podemos caer en cualquier momento. More Giovanni hacía una reflexión muy interesante precisamente entre la menorá y el alma. Inclusive hay unas letras que cuando se superponen son muy parecidas. Muy interesante. Si usted no ha visto Boy Calá, no deje de verlo hoy. El rabino Ezequiel Abramsky de Ashkelon dice que estas trompetas son una muestra del liderazgo judío. Un mensaje de la Torá que es eterna e incambiable. Y lo vemos en los 13 principios de fe de Rambam. Quiero decirles que estos 13 principios de fe de Rambam le dieron una vuelta, un cambio. Precisamente anoche escuchaba a Francisco White, ayer en la tarde, hablar precisamente de los escritos de Rambam, de cómo le había dado pues la vuelta, ya los había compilado de una manera tan fácil de entender para muchas personas. Y inclusive hay una canción, San Gordon la canta muy bonita, de los 13 principios, dice, número 1, que el Creador, alabado su nombre, creó y dirige el mundo. ¿Quién está de acuerdo? Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Quiere decir, hermano, que todo lo que sucede viene de Dios. Bueno y malo. Y algunas cosas que no nos parecen tan buenas, quiero decirle, volvemos a la frase, Dios no es injusto. Segundo, que el Creador, alabado sea su nombre, no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. Tercero, que el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. Cuarto, que el Creador, alabado su nombre, él es el principio y la eternidad. Que al Creador, alabado su nombre, es digno de hacer tefilá y no hay a quien pedir fuera de él. Recuerde que la oración la hacemos en el nombre de Yeshua, pero no le pedimos a Yeshua, le pedimos al Eterno en el nombre de Yeshua, porque el que decide, ¿verdad? Si lo hace, si no lo hace, es el Padre, ¿verdad? Y aquí es donde también tenemos que entender, Él estuvo desde el principio, Evangelio de Juan, primer versículo, estuvo desde el comienzo con Él. Ahora, ¿creo que es divino? Sí, claro que lo creo. Porque lo dice, yo creo todo lo que está en la Biblia. Le decía, ayer hablaba con alguien y le decía, ves que yo creo todo. Y si no creemos lo que está ahí, entonces ¿para qué la leemos? Yo creo todo, así como leo los libros de medicina y los creo. Por eso estudié la carrera que estudié. Que está mal, exactamente, algunas cosas están muy mal interpretadas, sí. Seguimos. El número 6, que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderas. Las tenemos que creer. Es que si no las creemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que buscarnos otro libro, ¿verdad? Hay gente que me dice que yo no creo lo que está escrito. Entonces, búsquese otro libro, hermano, porque si no lo cree, tiene que buscarse otro libro, porque yo sí lo creo. Las palabras de nuestros profetas son verdad. Que la profecía, hay gente que dice, no, que lo escribieron hombres. Sí, pero ¿por inspiración de quién? ¿Por palabra de quién? Si nosotros escuchamos la lectura de los profetas de la Torá, dice, dijo el Eterno. ¿Dijo quién? El Eterno. O sea, ¿a quién? ¿Verdad? A Moshe o al profeta. Entonces son verdad. Que la profecía de Moshe Rabbeinu es verídica y él fue el padre de los profetas de todos los tiempos. Claro que es verídica, claro que lo creo. ¿Verdad? Que la Torá que tenemos es la misma que fue entregada a Moshe Rabbeinu. Claro que lo creo. ¿Verdad? Porque esto se vino, es que cuando nosotros vemos la capacidad que tienen las personas de memorizar y de transferir unas cosas. Yo te voy a decir algo con mi esposo. Mi esposo ya está entendiendo. Nosotros tenemos un lenguaje en mi familia. Porque mi papá contaba muchas historias. Y si tú le preguntas a cualquier niño en mi familia, todos saben las mismas historias. Inclusive conocen el lenguaje. Porque lo venimos contando
de generación a generación, ¿verdad? Inclusive historias que son muy antiguas. Entonces, lo que vino haciendo el pueblo de Israel. Nuestros países tienen un folclore y tienen una historia que a veces no está escrita porque vino de una ley oral. ¿Sí? Nosotros, yo soy colombiana, soy de la costa, en la costa tenemos muchas tradiciones que vinieron de la ley oral, ¿verdad? De hecho, hubo una señora en la ciudad de Cartagena que recopiló un libro con la ley oral de la cocina colombiana. Eso no estaba escrito en ninguna parte. Se lo fueron pasando todas las abuelas. Eso es ley oral, hermano. Lo que pasa es que somos tan tercos de querer recibir lo que viene de Israel, lo que viene de los sabios de Israel, porque no lo entendemos. Entonces, el problema, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será que alguien sabe algo que yo no sé? Yo esa pregunta me la hago todo el tiempo. ¿Será que alguien sabe? Por supuesto que alguien tiene que saber algo que yo no sé, claro que sí, y probablemente saben más que yo, ¿verdad? Entonces, que la Torá no será cambiada y no habrá otra del Todopoderoso. Es la única. Si usted quiere conocer al Todopoderoso, lea la Torá. Él todo lo dejó escrito. Que el Creador, alabado su nombre, sabe todo lo que la persona hace y conoce todos sus pensamientos. Absolutamente lo creo. Que el Creador, alabado su nombre, recompensa bien a los que cumplen sus misbot y castiga a los que transgreden sus preceptos. Yo no le llamaría castigo, yo le llamaría pérdida de la bendición. Porque no te está cogiendo con un látigo, simplemente tú te pierdes de obtener una bendición, porque mi mamá a veces no era que me castigaba, era que no me daba lo que me iba a ganar, ¿sí? Por hacer algo, ¿verdad? Que era para bien para mí, no era bien para ella, era bien para mí. Pero era una manera de educarnos, ¿verdad? Que el Mashiach vendrá y aunque se demore, esperemos cada día su llegada. De hecho, hay una canción con esa frase. Que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, alabado su nombre. Entonces, todos estos principios son los que sostienen, ¿verdad?, al judaísmo. Y todos son verdad. O sea, yo los creo todos. Ahora, las trompetas eran usadas para anunciar varios tipos de reuniones. Por ejemplo, para partida, para salir, cuando salían, se iba a desplazar el pueblo, las dos trompetas tocaban y hacían sonidos de tequía, terúa y tequía. ¿Verdad? Tequía, terúa y tequía. Para una reunión de Israel, en Israel, ambas trompetas tocaban una tequía. Entonces, el sonido largo. Y para la reunión de los líderes, una sola trompeta tocaba la tequía. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama orden. Esto se llama orden. Si nosotros vemos la estructura, y esto es lo que yo a veces, mire, yo le voy a decir algo. Yo no entiendo cómo personas que estudian la Torá, que ven esta estructura, este orden del Eterno en todo lo que hace, pueden vivir o hacer las cosas del Eterno en desorden. No lo entiendo. O sea, el shofar no se puede tocar todo el tiempo. No. Y esto es un error también que se comete mucho, ¿sí? Ni siquiera de noche. Un error que se comete mucho porque la gente toca el shofar por doquier. No, los sonidos tienen unas especificaciones, exactamente. Especificaciones. Y los toques son toques de acuerdo. De hecho, el último toque que se hace en Rosh Hashanah, ¿verdad?, que es el tequía gadol, que es el largo que uno cierra los ojos, que si los abre, probablemente un día de esto vamos a ver a Mashiach, cuando abramos esos ojos. Ese toque es bien significativo, porque es un toque largo, y cuando tú los abres con un poquito de temor, ¿verdad? Porque como tú sabes lo que significa, ¿sí? De pronto cuando tú abres, Mashiach está ahí. Puede estar. Está en la carta de Pablo. ¿Verdad? Exactamente, está en las cátedras de Pablo. Y si usted no tiene todavía el Sidur de 100 puertas del Rabino Shapira, consígalo porque la próxima fiesta que viene es Rosh Hashanah y ahí está todo. 100 puertas, espectacular. 100 puertas, 100 shofarot.
sin chofar. Espectacular. Mucha información y una manera, y el servicio de Rosh Hashanah está ahí bien, bien bonito, bien hechecito. Ahora, en el templo, porque recuerden que muchas de las cosas que hacemos son del templo. En el templo, ¿cómo se tocaban estas trompetas en medio de los sacrificios? Se tocaban 3 en la mañana para señalar que los portales estaban abiertos. Los portales del templo, ¿verdad? Los portales del templo, cuando nosotros, cuando se tocan acá y cuando va a comenzar el shaharit o las oraciones, que son, la vez pasada explicábamos acerca de los tiempos señalados. Hermano, estos son portales. Las oraciones con el Eterno, los tiempos del Eterno señalados son portales. El Eterno dijo que Él estaría ahí. Y déjenme decirle, suceden cosas. Hemos visto cosas sobrenaturales. Pero como les decía a algunos hermanos, necesitamos hacerlo, ¿verdad? De una manera que sea de corazón, con mucha cabana, con mucha fe. Y hacerlo de verdad del corazón, porque al Eterno no lo podemos engañar. No podemos decir, yo voy a ir para que Él crea. No, con el Eterno no funciona de esa manera. Él tiene que ver tu deseo en el corazón, ¿verdad? Y si no lo tienes, mira, Santiago dice, el que no tenga la fe que se la pida, pídele también sabiduría, pídele al Eterno. Bueno, una de las oraciones que yo hice antes de conocer al Eterno, yo le pedí que se revelara a mi vida. Dije, yo te quiero conocer, yo quiero que te reveles a mi vida. Y Él se reveló en mi vida. Porque es que lo tienes que conocer, lo tienes que entender, la palabra te tiene que saltar. Si tú lees la Torah y la palabra no te salta, si tú no encuentras tu nombre en la Biblia, tú tienes que encontrar tu nombre aquí. Y aquí estamos, ¿verdad? Tenemos que encontrar nuestro nombre aquí. Si tú no encuentras que te salta, que esos versículos saltan para ti, entonces no estamos conectados, no nos estamos entendiendo todavía. Tienes que recibir esa palabra que es para ti. 9 toques durante la ofrenda tamid de la mañana. Si habían 2 ofrendas tamid, una en la mañana y una en la tarde, donde se consumía todo, que fue una de las que murió Yeshua. Era una ofrenda tamid. 9 más si había un sacrificio musaf, era un sacrificio extendido, ¿verdad? En los días de fiesta y Shabbat se hace un servicio extendido donde se hace la amida silenciosa, ¿verdad? Y hay otras y terminamos con el aleno. Y 3 sonidos en la tarde antes de Shabbat para recordar que se debía parar. Se tocaba y todo el mundo decía, ya es hora de parar el trabajo. Y luego habían 3 sonidos más antes ya de iniciar las ceremonias de Shabbat. Mira qué disciplina. Mira qué orden. El ejército trabaja así. Yo tengo un sobrino en el ejército y me cuenta cómo se trabaja. El problema es por qué nosotros no queremos hacer las cosas como las dice el Eterno, como lo dicen los rabinos. Entonces, cuando el rabino lo dice, ya no, el rabino es explosivo, el rabino regaña mucho. Como decía, es que son cosas sagradas. Hermano, cuando las cosas sagradas están de por medio, déjenme decirle, yo personalmente no tengo amigos cuando se trata de las cosas sagradas del Eterno. Hasta con mi familia, y mi familia lo sabe. O sea, las cosas del Eterno son demasiado sagradas como para nosotros decir, me voy a hacer la vista gorda, como dicen por ahí. Me voy a hacer la vista gorda para no meterme en problemas. Y créeme, me he metido en muchos problemas. Pero prefiero estar bien con el Eterno que bien con las personas. No me quiere querer, hermano, no me quiera, pero el Eterno sí me quiere. Porque Él está seguro que yo respeto su espacio sagrado. Lo voy a respetar por encima de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre los que conocemos al Eterno y los que no lo conocemos, ¿verdad? Números 11, del 1 al 6. Aquí empiezan los problemas del pueblo que se repiten varias veces. Y esto, una de las cosas que me llama la atención es que yo he visto 2 patrones muy interesantes al transcurso de la Escritura. Uno es el patrón de la sexualidad y el otro, que por cierto, me asignaron esa parashá de Matot Masé, ¿sí? Que habla también de eso. Y el otro es el patrón
de la murmuración, de la lashon hara. Mire, el Jafet Haim tiene libros y libros y libros y libros. Yo solo tengo 4, pero sí hay cantidades de libros que solo hablan de lashon hara. Como dice una compañera en Beshuvo, nuestra hermana Lidia Jordán, dice siempre en los shiur, no conocemos nada de la lashon hara. Porque la lashon hara, hermanos, quiero decirle algo, es tan delicada y tan peligrosa la murmuración en contra de las cosas del Eterno. Quiero decirles que hay un principio en los reyes de Antiguo Medio Oriente en donde tú no podías rechazar el regalo de un rey. Cuando un rey te da algo, tú no lo puedes rechazar. De hecho, nosotros que somos simples mortales, si yo te doy un regalo y tú me dices, ay, ¿sabes? Coge tu regalo, no me gustó. Yo me siento ofendida. Porque yo te lo estoy dando con todo mi corazón. Y resulta que no te gustó y me devolviste el regalo. Imagínate ahora, tú sabes qué le sucedía a las personas en la antigüedad cuando no aceptaban o despreciaban el regalo de un rey, era la muerte. Ese es un principio. Basado en este principio, dice, pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos del Eterno. Ay, Dios mío. Y Hashem lo oyó y se encendió su ira. Ahorita vamos a hablar de la ira del Eterno. Que la ira del Eterno es muy corta. No es nada en comparación con la misericordia de él. Se encendió, o sea, lo estamos ofendiendo. Encendió la ira del Eterno, de manera que el fuego de Hashem ardió contra ellos y se consumió un extremo del campamento. O sea, cayó fuego del cielo y se quemó el campamento. Yo me pregunto, y hablaba aquí el otro día con el hermano Adrián, y le decía al hermano Adrián, usted sabe que yo creo, y creo firmemente, y por eso tengo tanto temor a veces, temor reverente, por supuesto. Yo creo que a veces, no sé por qué no ha caído fuego del cielo en algunos momentos en donde las personas han irrespetado tanto las cosas del Eterno, las cosas sagradas del Eterno. Hermano, si usted cree un poquito en que las cosas que están en la Escritura son verdad, en cualquier momento puede caer fuego del cielo. Puede caer, no lo dudes. Si pueden haber milagros, también puede caer fuego, ¿verdad? Y dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Hashem y el fuego se extinguió y llamó el nombre de aquel lugar Tabirá, porque el fuego de Hashem se había encendido contra ellos. Y la chusma, que los Ereb Rab, aparece en otras escrituras, que iba en medio de ellos, sintió otra vez un gran deseo, otra vez, o sea, ya acaba de pasar un incendio de fuego que cayó del cielo, no más fue sino que oró Moshe, el Eterno se calma, y ahora la chusma dice, ahora ellos tienen otro deseo. En algunas escrituras que consulté dice, y buscaban un pretexto para murmurar. Sí, porque a veces, déjame decirte, a veces todo está tan bien que la gente busca pretexto. ¿Para qué? Para dar queja. O sea, ya se les ha dado de todo y todavía se quejan. Eso es pretexto, ¿verdad? La chusma que iba a ellos sintió una vez gran deseo y los hijos de Israel también lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Carne, tú no comías carne en Egipto. ¿Quién nos diera a comer? ¿Cómo nos acordábamos del pescado que en Egipto comíamos de balde? Tú sabes que comían en Egipto mucho langostas, porque esa era la comida que se le daba a los esclavos. Y comían mucha cebolla y ajo, porque eso les evitaba enfermarse y tener infecciones. No era ninguna comida rica, ¿verdad? Comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Ah, sí, muy rico comer ajo solo, ¿verdad? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Dios mío, qué pecado tan grande. Tú sabes que el Eterno les había mandado el maná del cielo. Y yo personalmente, hermanos, creo que si nosotros estuviéramos todavía comiendo maná, no había enfermedades en el mundo. Porque todo el organismo lo absorbía. La mayoría de las personas que sufren enfermedades por las toxinas, por las cosas que el organismo no pudo absorber y que son desechos. Si hubiéramos seguido comiendo maná, no nos hubiéramos enfermado. Y aquí viene la segunda murmuración. Ya van 2, ¿verdad? Vamos a la siguiente.
Dice, y oyó Moisés, 11:10, y oyó Moisés al pueblo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con las lámparas? Tiene mucho que ver y yo te voy a decir ahorita qué tiene que ver. Y oyó Moisés al pueblo, cómo familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda, y la ira de Hashem se encendió grandemente, y también fue desagradable ante los ojos de Moshe. Entonces llegó un viento de Hashem, ay Dios mío, que trajo codornices desde el mar. ¿Usted sabe por qué el Eterno escogió codornices, no palomas, no gallinas, no pudo haber traído lo que sea? ¿Sabe por qué codornices? Las codornices tienen un valor muy alto de grasa y en la carne tiene un valor también muy alto de proteína, a pesar de que es un animalito. Quiere decir que tú te comes una codorniz chiquita y tú vas a tener para que no te dé hambre por 2 o 3 días. Por el valor nutricional que tiene, alto en grasa, en proteína y todo. Y el Eterno trae mil. Y la gente estaba tan codiciosa que empezó a recoger. Dice que las codornices le llegaban a la gente hasta el cuello. Y empiezan a recoger baldes y baldes. Por supuesto, ¿alguno de ustedes ha experimentado alguna vez? Yo siempre le digo a mi esposo una frase que le digo, no me gusta comer con hambre. Y él me dice, ay, ¿cómo así? ¿Todo te gusta comer llena? No, lo que le quiero decir, no me gusta dejar pasar mucho tiempo porque cuando tú comes con hambre, tú comes mucho y te duele después la barriga, te sientes muy hastiada y ya no quieres volver. Bueno, más o menos esto les pasó a ellos. Estaban tan codiciosos de comer carne que el Eterno les manda esa cantidad de, comienzan a comer codornices, recogieron por baldes codornices y se hastiaron tanto que algunos ni siquiera la alcanzaban todavía de deglutir, le salía por las narices, me imagino que era que la vomitaban, ¿verdad? La vomitaba, o sea, esto les debió causar unos dolores, enfermedades, indigestiones, ¿verdad? Y dice aquí la palabra, los que menos recogieron, 10 hombres, levantando todo el día, toda aquella noche y todo el día siguiendo recogiendo codornices. Más gente pasaron todo el tiempo. Los que menos recogieron 10 hombres y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Hashem se encendió contra el pueblo y Hashem golpeó al pueblo con un azote muy grande. Y alguien llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, tumba de los codiciosos. Dicen los sabios que esta codicia también se refiere a los deseos desordenados que nosotros tenemos, inclusive a la gula de querer comer cuando no tenemos hambre, ¿verdad? Y eso es algo que necesitamos aprender a controlar. Yo hablaba con alguien y le decía, cuando tú no puedes controlar algo, y a veces a la gente le parece muy exagerado cuando los rabinos hablan, por ejemplo, no encender fuego en Shabbat, no cocines en Shabbat, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Te parece? Es muy exagerado. Alguien me decía el otro día, ¿y entonces qué? ¿No se come? No, sí se come, pero lo puedes preparar antes. ¿Por qué? Voy a ser sincera con ustedes. Cuando tú no puedes controlar un deseo como estos, ¿verdad? Un deseo desordenado o un deseo pequeño. No vamos a hablar de cosas grandes, ¿verdad? No vamos a hablar de cosas grandes. Vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de cosas pequeñas, ¿verdad? De no encender fuego en Shabbat. De pronto hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, yo hablaba esta mañana con mi esposo, yo le decía, cuando la Torá habla y viene hablando mandamiento por mandamiento, porque él me decía, los mandamientos estaban todos conectados, y te dice, el cuarto mandamiento es guardarás el Shabbat, y después te dice más adelante, no desees la mujer del prójimo. Tú sí crees, yo quiero nada más que lo pienses, tú sí crees que si tú no guardas Shabbat, que a veces no es tan difícil, que no enciendas fuego, o sea, por un día que no cocines un huevo frito, o sea, ¿te vas a morir? Yo no creo que te vas a morir por un día que hay personas, te lo digo porque hay gente que me lo ha dicho, ay, pero es que yo desayuno con huevo frito, por un día que no te comas un huevo frito, ¿te vas a morir? ¿Tú sí crees que si tú no controlas eso, tú sí crees que tú vas a dejar de desear la mujer del prójimo? ¿O cualquier otro pecado? Por supuesto que no lo vas a poder hacer, porque este es un entrenamiento. Entrenas cosas pequeñas para después poder controlar cosas más grandes,
¿verdad? Entonces, cuando Yeshua dice, oíste que te dijeron que no cometas adulterio, pero yo te digo que si lo deseas en tu corazón. Ahora, el hecho es que nadie sabe lo que tú estás pensando. Pero cualquiera de nosotros ahora mismo puede tener un mal pensamiento. ¿Quién lo está viendo? Bueno, el Eterno lo está viendo. Pero entonces, mi pregunta es, ¿tú sí crees que si tú no puedes controlar el comer carne con queso? Ay, pero es que eso es de los rabinos. Sí, pero te entrena tu alma. Te entrena tu alma, ¿sabes para qué? Independientemente, mira, a mí no me interesa si es o no es. A mí lo que me interesa es que es un entrenamiento para mi alma. ¿Sabes por qué? Porque si yo puedo controlar eso, yo puedo controlar un pensamiento. ¿Verdad que tiene sentido? Tiene mucho sentido. Esto es un entrenamiento. Así como los momentos de orar, así como los momentos que tú haces ayuno. Es un entrenamiento, ¿verdad? Tú no le vas a torcer la mano a Dios con un ayuno, como hay personas que dicen en otros campamentos, vamos a torcerle la mano a Dios con un ayuno. No, no se lo vas a torcer. Por supuesto que no lo vas a hacer. Pero es un entrenamiento. Guardar tu cuerpo mientras tú oras, hacer que el espíritu emerja mientras merma la carne. ¿Sí? Dice que el Midrash dice que habían codiciado y Hashem envió millares de codornices. Los justos se abstuvieron de comerlas. No sabía esto. Los justos no comieron las codornices porque sabían que causaría sufrimiento. Hashem trajo una plaga que tocó a cada individuo con la misma severidad de su pecado. Quiere decir, en la medida, mira que, y tiene mucho sentido porque lo vemos en 3 de Juan, que el Eterno, que seas prosperado en la medida que prospera tu alma. Quiere decir que lo opuesto es lo contrario. Tu pecado, la plaga viene porque unas personas se enferman en la pandemia, por ejemplo. No estoy diciendo que las personas estaban en pecado, simplemente en la pandemia. Porque unas personas tienen unas cosas más graves, unas enfermedades más graves que otras. ¿Será que Dios es injusto? Recordemos, Dios no es injusto. Dice, a unos se les hinchó el vientre, como el caso de la mujer sotá, a otros les dio un tipo de difteria, una enfermedad respiratoria, se cierra la vía respiratoria, por haber calumniado el maná, lo que se conocía como ascará en Shabbat 33. Y a los que habían codiciado se les dio varios tipos de sufrimiento, otros leprosos y otros la muerte. Déjame decirte que escuchaba de un rabino, una de las cosas más graves que hay una de las cosas más graves, porque no es que sea la más grave, pero sí es una de las cosas más graves, hay varias cosas. La rebeldía es una, la murmuración en contra de las cosas del Eterno, en contra de las cosas que ha puesto el Eterno y que ha establecido, que han sido establecidas por el Eterno. Hermano, estos son pecados muy graves. No juegue con eso, no juegue con eso. Y ahora vamos a Números 12:1. Dice que murmuró Miriam. ¿En serio? Ya está en la tercera. Murmuró Miriam con Aarón contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, cualquiera que haya sido el tema. ¿Por qué murmuró? ¿Murmuró en contra de quién? ¿De su hermano? No, en contra de la autoridad que el Eterno ha puesto. Y esta es una de las murmuraciones más comunes que hay, en contra de la autoridad que el Eterno ha puesto. Como le decía el rabino Shapira a alguien, entonces, ¿qué haces aquí? Porque si no te gusta la autoridad, no acatas la autoridad que el Eterno está dando, está colocando, ¿verdad? Eso se llama rebeldía, hay 2 pecados aquí, ¿verdad? Le escuchaba al rabino Yosef Salama esta frase que me pareció muy interesante. La lashon hará es el principio de la desintegración de una comunidad. Mire, hemos visto tantas cosas que han sucedido. Bueno, nosotros llevamos un tiempo, más o menos unos 10 o 12 años, trabajando para el reino. Y hemos visto varias veces que se ha desintegrado la congregación, ha sido por murmuración. Es un pecado tan grande, tan grande, tan grande, que las consecuencias que hemos visto, que el Eterno tenga misericordia, que las consecuencias que hemos visto han sido muy, muy graves y nos ha dolido en el corazón. Inclusive,
quiero decirle algo, hasta hemos ayudado a recoger dinero para ayudar a esas personas después que murmuraron, porque el trato del Eterno ha sido muy fuerte. Porque dice el rabino que este es uno de los pecados más graves que hay. No le digo que el Jafet Haim tiene cantidades de libros, de docenas de libros, solo del tema de la Lashon Hara. El libro de Romanos 13:2 dice que toda autoridad procede de Dios. Toda. Y las autoridades existentes han sido colocadas en su lugar por Dios. Por tanto, cualquiera que se resista a las autoridades está resistiendo a lo que Dios ha instituido. Y los que se resistan harán que el juicio caiga sobre ellos. No estoy hablando de las trampas que hacen las autoridades. Estoy hablando de la autoridad que a veces se coloca. Y mucha gente me pregunta, entonces, estos gobiernos malos, ¿será que algún país tiene a un gobernante que no se merece? Difícil. Porque Dios, volvemos a la frase, Dios no es injusto. ¿Será que los que nos tocó, y te lo digo porque una vez me tocó una jefa un poquito fuerte, y cuando lo entendí, yo dije, ¿por qué me tocó ella? El Eterno estaba tratando conmigo. Me tocó trabajar con una compañera una vez por varios años. Créeme que me hizo la vida miserable por varios años. Pero ¿sabes qué? Era como mi polo a tierra. Porque me ayudaba a volver, a entender que, ¿verdad? Que haz las cosas con más excelencia, haz las cosas bien, ¿entiendes? Porque siempre estás viendo una persona que está o compitiendo o mirándote lo que tú haces. Toda autoridad, hermanos, viene de lo alto. Ha sido puesta por Dios. Si usted no está de acuerdo pues con ella, pues, no sé, vaya a otro lado o busque. Pregúntale al Eterno, de pronto tengo una respuesta. A mí nunca me ha hablado, yo no quiero que me hable. Porque siempre digo, el día que me hable no va a ser para felicitarme, ¿verdad? Va a ser para decirme más y no quiero, ¿verdad? La sanidad de Miriam, ¿verdad? Como le habló a Miriam y le dijo, vengan para acá. Sí, como yo no quisiera que me llamara así, vengan para acá. Cuando yo hablo, quiero hablar profecía, hablo con profetas, pero con Moshe yo hablo así. A veces uno se pregunta, alguien me preguntaba una vez, me decía, pero ¿tú crees que esta persona en realidad te merece, tú sabes, se conecta? Y le dije, mira, yo no sé cuando las personas cierran la puerta, qué sucede allá adentro. Lo que sí sé es que a veces pues hay personas que por mucho, y por eso que Pablo decía en la letra mata, porque no se trata de conocimiento, no, fíjate que las Astará en Zacarías dice que no es por ejército ni con fuerza, sino a través del Espíritu. No, esto no es con conocimiento. El conocimiento es bueno, sí, te ayuda a despejar dudas y a que entiendan mejor las cosas. Pero la conexión con el Eterno no es de conocimiento. La competencia no es de conocimiento, es a través del Espíritu, ¿verdad? Como es tu vida, ¿verdad? Porque tú no puedes, esta mañana hablábamos mucho con mi esposo acerca de este tema. Y yo le decía, cuando tú vienes a enseñar algo, por ejemplo, ¿qué le enseño yo a mis estudiantes? Yo casi muy poco toco el libro de texto. El libro de texto es la responsabilidad de ellos de leerla. Yo toco 1 o 2 temas del libro de texto, pero para hablarles de ellas, de mi experiencia. Yo lo que les enseño es cómo yo lo hice, ¿verdad? Cómo solucioné yo estos problemas que se me presentaron, ¿verdad? Si tú eres por ejemplo, un maestro, ¿cómo tú vas a hablar de la Lashon Hara si tú haces la Lashon Hara? No puedes hacerlo. Tú lo que le enseñas a la gente es cómo yo lo hago. Decía Pablo, imítame a mí como yo imito al Mashiach. Eso es lo que nosotros hacemos con el rabino. Tratamos de buscar una persona que vemos, que déjenme decirle que he conocido unas facetas del rabino que no conocía. Y verdad que le doy gracias al Eterno por el maestro pues, que nos dio. La sanidad de Miriam. Y quiero terminar con esto. Un tema muy, muy interesante. Llamé a una amiga que la vi haciendo esta oración y le dije, explícamela, porque ella la hace basando un agua del otro lado, ¿verdad? Eve Reyes, gracias por la información. Y ella me contaba la experiencia de una persona que se sanó. Me dice, escuchaba un rabino decir que es una de las oraciones más cortas que hay, pero una de las oraciones más poderosas, porque hay un misterio en esta oración.
Y como a mí me gusta hacer la tarea, cuando mi amiga me hablaba de esto, y yo empecé a investigar. Y aquí en esta oración que se pronuncia el la refanalá, él es el nombre del Eterno. Él es uno de los nombres de él, ¿verdad? Que el rabino Baquia dice es el atributo, él tiene el poder de sanidad y justicia. Elohim, Elohim. Es el mismo de justicia, pero también es de sanidad. Es algo así como un atributo de misericordia, algo que está envuelto en otra cosa, ¿verdad? Se relaciona también con el Salmo 98.8, el Dios que perdona, habla el Salmo 98.8. Orja Jaín habla de refaná, refa de refúa, sanidad, y Rafael, el arcángel que da sanidad. Hay 4 arcángeles que nos rodean, Miguel a la derecha, Uriel a la izquierda, Gabriel delante y Rafael detrás. Nosotros caminamos pidiendo la protección, ¿verdad?, de estos arcángeles que son los arcángeles del Eterno. Y Rafael, o refúa, es el que trae refúa, el que trae sanidad. Ahora, no lo hace él solo, lo hace él porque el Eterno se lo permite. Por eso tenemos que pedirles al Eterno. Hay gente que le pide a Rafael. No, yo no le pido a Rafael. Pídele al Eterno que te envíes refúa a través de Rafael, ¿verdad? Y dice que este significado de esta oración hay un secreto porque es un nombre muy misterioso, es un nombre sagrado de los nombres del Eterno, dice el Zohar, porque las letras, estas 11 letras, ¿verdad?, que están en esta palabra, encierran un misterio de sanidad muy grande. De hecho, cuando hacen el pasito de la... Yo nunca lo he hecho, pero hay personas que me dicen, parece que algo sucede con el agua. 11 veces lo pasan el agua de un vaso para otro y luego lo hacen durante 10 días. 10 quiere decir completo. Y luego cada día el enfermo se toma esta agua. Yo le preguntaba a mi amiga, ven acá, ¿y qué pasa si es un enfermo que no puede tomar agua? Porque hay enfermos que tienen... que uno no se atreve a darles nada porque no pueden comer nada, no pueden tomar nada y tú no te atreves a darle algo. Ella me decía a mí, la persona que yo hice esta oración, ella no podía comer nada y yo se lo di a su esposo porque era su otra mitad. Qué bonito eso. Y mira que esto lo hablamos en el estudio del libro de Ruth, del esposo y de la pareja, ¿verdad? Y entonces esta oración, mira que lo otro que vemos en esta oración, ¿por qué esta oración se hace tan poderosa? Porque a pesar de que habían murmurado en contra de Moshe, esta capacidad de Moshe de perdonar tan grande y de elevar una oración por su hermana. Ahora, mira lo que sucede aquí, porque mire, yo sé que todos pecamos. Y yo sé que en algún momento todos podemos estar en el caso de Miriam, ¿verdad? Dice que Miriam fue excluida del campamento 7 días y el pueblo no partió adelante hasta que Miriam fue readmitida. Déjame decirte, cuando hay un caso de murmuración, cuando hay un caso de lashon hara, o cuando hay un caso en que el Eterno aparta a una persona, en caso de lashon hara la persona debe ser apartada. Mira, hermano, hay que pasar por el proceso. Si tú no pasas por el proceso, ese pecado va a seguir ahí. Y no solo eso, sino que va a alcanzar a las demás personas. Tienes que apartarte porque esto es lo que la Torá manda. Cuando los líderes dicen esta persona tiene que estar apartada, le impiden, por ejemplo, si es un maestro que enseñe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona tiene que quedarse apartada para meditar sobre lo que hizo. Tiene que ser sanada, porque lógicamente la persona que hace algo de esto es porque tiene algo en su corazón. La persona no murmura porque sí. La persona murmura porque hay algo en nuestro corazón. Si yo murmuro algo hay en mi corazón en contra de otra persona. No es simplemente porque no me gustó cómo se peinó ese día. No, hay otra cosa. Hay que buscar la raíz de por qué yo tengo ese odio por esa persona, por qué murmuro con esa persona. ¿Por qué no vas y se lo dices? Le dices, mira, quiero decirte, no me gusta cómo te ves, o no me gusta cómo te pones, o no me gusta cómo hablas.
yo tuve una persona que me dijo, yo tenía problemas que me decía, el problema no es lo que dice, es cómo lo dice, a veces abren los ojos, y es verdad, y más, un día llamé a mi esposo y a mi hija y le digo, necesito que me ayuden con esto, ¿verdad? Porque a veces uno no se da cuenta y hace a veces expresiones en la cara y la otra persona se siente ofendida. Entonces, pero cuando viene esa persona y te dice, es que usted, me acuerdo que un día le dije a una hermana, ¿sabe qué, hermana? Cuando usted me vea cargada, ayúdeme. Tóqueme el brazo, sí, porque a veces me sobrecargo, son muchas cosas. Y le digo, ayúdeme y ore por mí y dígame, tranquila, tranquila, que todo va a salir bien. Con eso me basta, ¿verdad? Pero no me critique tanto. Ore por mí, que necesito su oración, ¿verdad? Esto lo podemos hacer con las personas. ¿Por qué? Porque el problema es que a veces somos muy rápidos. Mira, la persona puede caer. El primer paso, ¿cuál es? Cualquiera puede caer. Pablo lo dice. El que se crea firme, cuídese de no caer. Cualquiera puede caer. No puede pasar a todo. Segundo, hay que pasar por el proceso. Hay un proceso por el que hay que pasar. Es doloroso. ¿Cuánto demora el proceso? Lo que usted esté dispuesto a demorar. En lo que usted demore en sanar su corazón. Tercero, necesita apartarse. Usted necesita apartarse para meditar. Para meditar por qué usted está haciendo esto. Usted tiene que encontrar la conexión con el Eterno. Primero que todo, pedirle perdón al Eterno, después pedirle perdón a la persona, pero no pedirle perdón a la persona diciendo, aunque yo estoy segura que tengo la razón. No, eso no es pedir perdón, por favor, ¿verdad? Y fíjate que, y si usted está apartado ya por algún motivo, hay una situación que usted está apartado, aproveche esa situación para encontrarse con el Eterno y para meditar y para buscar dentro de su vida qué hay, por qué el Eterno lo apartó, porque créame que el Eterno no es injusto. Dice que Miriam fue recompensada por la medida por medida de la que habla el judaísmo, al ser esperada por todo el pueblo. El pueblo no se fue hasta que la esperó, pero recordemos también que ella esperó a Moshe cuando era niña. Cuando la tiraron al río, ella se fue caminando y ella lo esperó hasta que lo recolectaron. Al Eterno no se le olvida lo que usted ha hecho antes. Y créame que si usted va a pasar por el proceso y usted tiene que ser apartado, los demás lo vamos a esperar. Porque sabemos que el Eterno está haciendo un trato con usted. Quiero traer una reflexión. Quiero que pensemos, quiero que meditemos en estas preguntas que tengo aquí. Si la podemos colocar en la siguiente slide. ¿Por qué decíamos, en qué se relaciona esto de la lámpara, que en realidad es nuestra alma, ¿verdad? Cuando elevamos, cuando enciendas, cuando eleves las lámparas. Está hablando de nuestra alma, cuando eleves tu alma. More Matán decía anoche que el pueblo del Eterno está perdido. Y es verdad, yo creo que está perdido. ¿Por qué? Porque la luz no sabemos a dónde la vamos a dirigir. A veces estamos dirigiendo la luz hacia atrás, hacia los melones, los pepinos, los ajos y la cebolla, que nunca tuvimos, pero que creemos que estaban allá. Si estamos aquí, queremos estar allá, y si estamos allá, queremos estar acá. Y sucede mucho con la gente. Usted ve, vaya a una reunión y todo el mundo está hablando con el que no está ahí. Pero cuando se reúne con el otro, entonces está habla, chatean con usted. No, porque siempre queremos estar en el lugar equivocado. ¿A dónde estamos dirigiendo la candela de nuestra lámpara? Tiene que ser hacia adelante. Tenemos que iluminar el mundo. Tenemos que iluminar, tienes que iluminar no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor. No te preocupes por el pasado. Lo pasado ya se quedó, ¿verdad? Lo segundo, ¿dónde estamos colocando la lámpara? ¿La estamos colocando sobre la mesa o la estamos escondiendo? Nuestros dones. A veces esa palabra, a veces esa acción que necesita otra persona que hagamos y que no queremos hacer. ¿Controlamos nuestros deseos? Si no aprendemos a controlar los deseos, por muy pequeños que sean, otra vez volvemos a hacer lo mismo. Si no controlamos nuestros deseos, por muy pequeños que sean, no vamos a poder controlar el pecado. Créeme que no se va a poder. Si yo le pregunto a una persona, ¿tú puedes controlar este pecado? Oh, sí.
Sí. ¿Puedes controlar no comer queso con carne? No, pero es que me gusta. Entonces no puedes controlar lo otro. No nos mintamos. No seamos mentirosos con nosotros mismos. Porque hay cosas que están en la mente y en el corazón que la gente no las ve, pero están ahí, pero Dios sí las ve, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Controlamos nuestra lengua? Mire, yo he estado con personas que cuando que las he escuchado hablar de tantas personas, que yo digo, pero habla de todo el mundo. Porque a veces uno habla de algo que le molesta, tú sabes, eso es muy normal. Pero estas personas hablan de todo el mundo. Y el problema no es ese. El problema es que después se termina yendo de la persona de la que habló. No entiendo eso, no lo entiendo. O sea, ni siquiera tiene una posición en la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar eso? Porque una de las cosas es, ahora, si hay cosas que nos molestan, ¿cómo alguien las hace? Pero si tú no se lo dices, si no se lo decimos a la persona, esa persona nunca lo va a saber. Hay que decirlo. Hermano, mire, taparle las cosas a una persona no es ayudarla. No es ayudarla. No ayudamos a una persona tapándole los errores, sus pecados, y mucho menos si son pecados en contra del Eterno. ¿Estamos conformes con lo que el Eterno nos da? ¿O estamos pensando todavía que queremos nuestros melones y nuestros pepinos que ya no tenemos? ¿Sí? Dicen los expertos que la felicidad es estar conforme con lo que tenemos. Estamos aquí, queremos estar allá. ¿Reconocemos las jerarquías y la autoridad puesta por Dios? ¿Estamos dispuestos a corregir nuestros errores y decir, ok? Sí, a mi esposo el otro día el rabino le llamaba la atención y mi esposo le decía, sí señora, así será. Sí señora, así será. Así será, por supuesto, somos estudiantes. Somos estudiantes. Lo menos que yo espero de una de mis estudiantes que me diga, sí profesora, así lo voy a hacer. Hay una estudiante que le hago muchas correcciones, le digo, pero ¿por qué no aplica las correcciones? Es para que seas mejor. No es para martirizarte la vida, ¿sí? ¿Cómo está nuestra capacidad de perdonar? ¿Tenemos todavía algo que perdonarle a alguien? ¿Verdad? El no estar de acuerdo está bien, simplemente que no lo podemos tomar personal, ¿verdad? Pero tenemos que perdonar porque el perdón libera y nos libera precisamente a nosotros. Y la última pregunta, y no la menos importante, ¿estamos dispuestos a pasar por el proceso? El Eterno nos está pasando, hermanos, por un proceso que cuánto va a demorar, el tiempo que nosotros querramos y el tiempo que nosotros hagamos las correcciones que tenemos que corregir. Dios no es injusto. Dios es un Dios bueno. Su misericordia es mayor que su justicia. Y el Eterno, nosotros venimos a esta tierra a corregir a nuestra alma y a pasar por un proceso. Todos estamos pasando por un proceso, desde el más santo hasta el más pecador. Todos estamos pasando por un proceso. Y algunos tenemos el fondo más lejos. ¿Qué tan lejos está nuestro fondo? Porque tenemos que tocar un día el fondo. El proceso va a demorar el tiempo que nosotros determinemos o el tiempo que nosotros atendamos la corrección del Eterno. No es del jefe, no es del pastor, no es del maestro, es del Eterno. El Eterno siempre va a poner personas y situaciones para corregirnos y todo depende si nosotros queremos o no pasar por el proceso. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos ayude a pasar por este proceso, que no nos soltemos de la mano de nuestro Mesías Yeshua y que podamos nosotros recibir, no solo corregir, sino mantener nuestro corazón sano, sin rencores, cuando tengamos que pasar por estos procesos, porque todos los procesos son para bien. Hacer una curación a una herida de un paciente es muy dolorosa. Y entre más infectado esté, más dolorosa es. Pero hay que hacerla, porque si no se hace, puede perder el brazo, puede perder la pierna.
Hermanos, que el Eterno los bendiga y los guarde. Me gustaría saludar a las personas que están aquí. Voy a empezar de abajo para arriba. Palabra y poder de lo alto. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Asomadronero, gracias por estar aquí. Vanessa, querida amiga, gracias. Saludos a los hermanos de Panamá. Nuestra amiga Ruth Flores, que está enfermita, deseamos sanidad para ti, que te puedas sanar pronto. Hermana Katiuska, un abrazo, gracias. Un abrazo a los hermanos de Venezuela. Beyú, Argentina, queridos pastores, un abrazo muy grande. Esperamos verlos pronto. Palabra de poder. Quejila Vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a ustedes. Desde Chile, Shabbat Shalom. ¿Quién más está por aquí? Bueno, a todos los hermanos de Bolivia, querida Eve, gracias por lo que me enseñaste acerca de esta oración, lo aprecio mucho, mil gracias, ¿verdad? Es mi concuñada, Eve, una mujer muy apegada a la palabra, como todos nosotros, querido Alan, querido cuñado, gracias por estar aquí, como todos nosotros, todos somos llenos de defectos. Todos tenemos cosas que corregir, porque esas otras, las personas no pueden ver que hay una persona pegada al Eterno porque tiene este pecado, tiene esto, sí, pero vamos a mirarnos nosotros, lo que tenemos en nuestro ojo, la viga de nuestros ojos, como decía Yeshua, para luego mirar la paja de nuestro hermano. Y todos estamos en un proceso, hermanos, y todos vamos a pasar por él. Así que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, que el Eterno nos ayude a todos. Shabbat Shalom a todos. Gracias por estar aquí. Shabbat Shalom.